Hear that? That's the beginning of a journey powered by the confidence that comes from driving a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. Where your journey ends? Well, that's up to you. Visit your local Kia dealer today. Kia, movement that inspires. See retailer for warranty details. Always drive safely. Limited inventory available. Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Paula Iglesias. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más del podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a martes, 25 de julio de 2023 y bueno, ya el mes de julio está terminando. Justo la semana pasada también grabamos un episodio con mi compañera Patricia sobre neuropsicología infantil y ahora, bueno, pues estamos en la grabación de otro episodio que yo también tenía muchísimas ganas de grabar, que al final lo hemos tenido que retrasar ya prácticamente hasta finales de mes. Porque unir, ¿no?, a varias personas normalmente es complicado, cada uno con sus cosas, y por eso estamos ya aquí a finales de julio, algunos de vacaciones, otros que nos vamos ya mismo, en fin, de todo un poco. Pero la verdad es que yo estoy muy ilusionada por la grabación de este episodio porque hoy grabo con todas las personas que han estado durante este curso de estancia de prácticas con nosotras en la Fundación AISE. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con Pablo, que ha sido alumno de grado de la Facultad de Psicología. Tenemos la suerte también de contar con Marina, que ha sido, todavía es alumna nuestra y está en el máster de Neuropsicología de la Universidad de Almería. Y con Andrea, que ha terminado con nosotros hace muy poquito, ya está en su ciudad, y que viene de la formación del máster de neurociencia de aquí también de la Universidad de Granada. Así que bueno, este episodio no era un episodio que estuviese muy planteado, digamos, cuando yo organicé la programación de inicios de curso, pero es cierto que surgió a raíz pues de compartir con ellos el día a día en la clínica y de explorar a pacientes, de ver pruebas, de corregirlas, de comentar casos y demás. Y a ellos pues les resultó especialmente llamativo una de estas pruebas, que fue la prueba del test del reloj. Esta prueba es súper conocida en el ámbito de la neuropsicología y ahora la vamos a intentar desgranar paso a paso, que es el objetivo con el que nos encontramos hoy aquí. Y bueno, pues todo esto surgió a raíz de todo esto que os cuento y les propuse aunar como todo lo que habíamos conocido de la experiencia con pasando el test del reloj, más realizar una pequeña revisión de algunos artículos y de algunas publicaciones. Y también la lectura de un libro, que luego también daremos la referencia, que yo creo que nos ha servido bastante para profundizar en el estudio y en el análisis del test del reloj. Así que bueno, para la gente que a lo mejor pueda no conocer el test del reloj, una prueba que normalmente se usa tipo cribado o screening en deterioro cognitivo y en demencia, para ver pues muchísimas cosas que ahora hablaremos, porque es cierto que, bueno, se ha visto que es una prueba altamente sensible y específica, aunque también tiene sus limitaciones, pero que valora un sinfín de cosas, ¿no? Yo creo que un poco como también pasa, o podemos tener la sensación en muchas ocasiones con figura compleja de Rey. Es una prueba donde tú le dices a la persona, toma y ejecuta esto, y a partir de ahí pues puedes ver un montón de cosas, ¿no?, con respecto a esa ejecución y puesta en marcha de lo que en ella se pide. Entonces, bueno, yo creo que es muy ilustrativo una conversación que yo tuve hace poco, ¿no?, con
con una amiga, pues donde le conté que íbamos a hacer esta grabación del episodio y demás. Y le dije, pues eso, vamos a dedicar un capítulo entero a hablar sobre la prueba del test del reloj. Y me dijo, ay, ¿y en qué consiste esa prueba? Y le dije, pues consiste en que se le pida a la persona que dibuje la esfera de un reloj. Y claro, ella me dijo, vale, pues muy bien, ¿no? Es decir, ¿y qué de interesante tiene eso, no? ¿Qué es lo llamativo ahí? Y dije, pues mira, es que te puedes encontrar un sinfín de ejecuciones diversas y ese tipo de ejecuciones te puede dar mucho que pensar con respecto a la cognición, porque pueden ser ejecuciones totalmente normotípicas, ¿no? O que no tengan ningún tipo de relevancia, o ejecuciones donde tú puedes observar muchas cosas, desde que la persona se quede bloqueada, hasta que a lo mejor diga, no sé lo que hay que hacer, hasta que haga círculo, no lo haga, es decir, a un montón de cosas que ahora vamos a ir desgranando y viendo. De hecho, aproveché y le enseñé algunas imágenes, ¿no? Que son famosas en la literatura y algunos también que tenemos nosotros ahí guardados porque prácticamente pues son reliquias, ¿no? De diferentes tipos de ejecuciones que nosotros hemos visto y la verdad es que se quedó anonadada, ¿no? De decir, no pensaría yo nunca que una petición así podría tener unas ejecuciones tan diversas, en algunos casos también tan aberrantes, ¿no? Porque todo hay que decirlo, hay algunas que son muy, muy llamativas, pero al final lo interesante de esto es que a nosotros nos puede dar pistas de cómo pueden estar algunas funciones cognitivas. Siempre todo esto hay que seguir corroborándolo con una buena evaluación y exploración neuropsicológica, pero es cierto que como una prueba inicial y de cribado, pues puede abrirte muchas puertas, ¿no? De hecho, también normalmente en los servicios de atención primaria o en las consultas de neurología es una prueba que tiende a usarse mucho y que tiende a ser, pues, es bastante fácil de pasar, tampoco necesita grandes medios, no necesita mucho tiempo y por todo este tipo de ventajas, pues, yo creo que está mundialmente conocida y también pues tan popularizada, ¿no? Dentro del ámbito de tanto de la neurología como de la neuropsicología. Así que, bueno, pues con todo esto que estamos contando, se abrieron como muchas inquietudes y muchas preguntas que nosotros nos hemos estado haciendo a lo largo de estos meses. Y es cierto que, bueno, ellos se han metido un currazo impresionante estudiando el análisis del test del reloj y nos van a contar un montón de cosas súper interesantes. Como yo siempre digo cuando grabamos episodios aquí en el podcast de neuropsicología, aquí no pretendemos ni sentar cátedra ni hacer ningún tipo de tesis doctoral. Simplemente lo que pretendemos es hablar de nuestra experiencia clínica, que muchas veces eso sirve de mucho porque ayuda a otras personas a ver cosas, ¿no? Y también yo creo que a través de la experiencia es donde más se aprende. Así que yo creo que hoy vamos a juntar un poquito como toda esa experiencia más toda la revisión que habéis realizado, pero vamos a hablar desde lo que nosotros hemos descubierto, lo que nosotros hemos observado y ejecuciones que nos han parecido curiosas, que luego hemos corroborado con otros tipos de errores en otros tipos de personas que están descritos en la literatura y a partir de ahí pues vamos a intentar sacar algunas conclusiones, pero que siempre son muy dependientes de la persona, de una exploración cognitiva pormenorizada, de un diagnóstico realizado por el facultativo que también conlleva pues todo su proceso diferencial y demás. Así que bueno, os saludo así en general. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadnos un poquito. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, con muchísimas ganas de empezar este episodio, porque como has comentado, bueno, yo por ejemplo, en mi experiencia, no había tenido ningún acercamiento in situ en la vida real con este tipo de prueba, y cuando lo hemos visto en la clínica, la verdad que muy interesante. Entonces, creo que podemos aprender mucho. Yo secundo lo de Andrea, la verdad. Yo tuve la suerte de tener muy fresca la asignatura de neuropsicología, que la impartía Carmen Sáez, y en ella le dedicamos un apartado al test del reloj, y ahí en ese momento me
me chocó mucho, ¿no? La simpleza a primera vista de la prueba y la cantidad de análisis que se podían sacar. Y cuando empezamos a verlo en el centro, solo tenía ganas de saber más, la verdad. Así que haya dado la oportunidad de hacer este proyecto y de aprender un poquillo más sobre la prueba me ha alegrado mucho. Pues yo la verdad que también con muchas ganas. Yo tenía un conocimiento muy básico de la carrera sobre esta prueba y bueno, sobre todo en la fundación he visto las diferentes ejecuciones que, como tú bien has dicho, pues resultan impresionantes. Y la verdad que he disfrutado muchísimo a la hora de hacer el podcast buscando información y aprendiendo, porque es que cuando ves las cosas que pasan dices, madre mía. Y bueno, con ganas. Genial, pues muchas gracias, chicos. Yo creo que a lo largo del ratillo de lo que vamos a estar hoy juntos, pues vamos a poder desgranar y desentrañar algunos aspectos que yo creo que les puede parecer curioso a la gente y que también puede aportar, ¿no?, al ámbito de la neuropsicología. Porque, bueno, ahora, justo también hablando con Mamen hace una semana, ella me comentó que se está haciendo un estudio prospectivo del test del reloj, que se van a empezar a publicar los resultados a lo largo de este año, del año que viene. Pero es cierto que yo creo que desde hace tiempo no se publican una gran revisión o un estudio prospectivo sobre el análisis del test del reloj. Entonces, también un poco por hasta donde yo he conocido, creo que este es un espacio donde se va a hablar largo y tendido, tampoco mucho, porque la atención la tenemos como la tenemos todos y los oyentes también. Entonces vamos a intentar ser claros, precisos y dinámicos y eso, y aprender un poco de lo que venimos comentando. Y sobre todo también porque yo creo que al final una buena valoración neuropsicológica y una buena exploración nos puede dar las claves para saber qué es lo que realmente le pasa a la persona y a partir de ahí generar herramientas que le ayuden, ¿no? Entonces, el hecho de juntarnos, de ver, de analizar y de observar distintos tipos de funcionamiento siempre es con el objetivo, ¿no?, pues de ayudar con mayor calidad y seguir estudiando el comportamiento, la conducta y la cognición de las personas, ¿no?, con afectación neurológica, con las que trabajamos, con las que vosotros habéis estado de prácticas todo este tiempo y con las que yo auguro que en muy poco tiempo estaréis trabajando y que también pues ayudaréis, ¿no?, de la mejor manera. Así que bueno, no sé si alguno se anima a dar una descripción general de cuál ha sido la experiencia con el test del reloj, qué cosas a lo mejor llamaron al principio la atención de esta prueba. Y porque también yo creo que todos coincidimos en ese momento en que era algo que necesitaba de más análisis, que nos apetecía seguir estudiándolo y seguir investigando sobre él. Bueno, voy a empezar yo, si me permitís. Yo me acuerdo que había visto nada más el reloj de manera teórica en las clases y los apuntes y tal. Y me acuerdo la primera vez que lo vimos en el centro, que fue en una evaluación inicial de un paciente que tenía Alzheimer bastante avanzado, o bueno, relativamente avanzado. Y a mí, la simpleza de la comanda, ¿no? Y que aquel hombre tardase 10 minutos en hacer el reloj, que ni siquiera pudiera terminarlo realmente, y que empezase a dibujar detalles que tenía la ventana detrás de nosotros, ¿no?, que es la que él veía de frente, y que se olvidase completamente de la tarea que tenía que hacer, por dónde iba y tal. Me acuerdo que yo salí de aquel día y empecé a comentarlo con muchísima gente, porque me parecía algo tan alucinante, y además yo lo hablé contigo, Paula, que estábamos los dos ahí haciendo esa evaluación, estaba viendo cómo lo llevas a cabo, y me acuerdo que ese momento fue de las pruebas que sí, más me llamaron la atención de todas las que habíamos hecho en ese momento. Y es una prueba que me parece que necesita mucha atención, porque todos los detalles que se pueden obtener, ¿no?, el tiempo que el tiempo que tarda en empezar la persona a dibujar, el tiempo que tarda en terminar la secuencia que sigue, cosas que bueno, ya comentaremos más adelante, pero todo el análisis cualitativo que se puede ver me parece único, la verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo con Pablo. Me sorprendió también eso muchísimo, pero yo creo que a mí lo que más me llamó la atención fue la creencia errónea que tenía yo desde la inexperiencia de que solamente aquellos pacientes que tuviesen una afectación más grave iban a tener una mala ejecución. Entonces, lo que más me llamó a mí la atención fue que efectivamente es una tarea muy sencilla y los propios pacientes decían, pero esto es muy, como muy tonto, muy sencillo. Y a lo mejor un paciente que no aparentaba estar con mucha afectación, que yo pensaba, bueno, lo va a hacer bien seguramente. Luego te encontrabas que, aunque ellos pensasen que era simple, encontrabas errores y encontrabas, pues eso, que tardaban muchísimo tiempo en hacerlo o que incluso que no terminaban de poder dibujarlo. Eso es a mí lo que más me llamó la atención, la verdad, de esta prueba. A mí una cosa que también me llamó mucho la atención fue cómo muchos pacientes incluyen cosas que no están dentro de lo que tendría que estar en un dibujo de reloj, ¿no? Recuerdo una paciente que tuvo un ictus, sin embargo, cuando le hicimos, era una mujer mayor, cuando le hicimos hacer el test de reloj, me llamó mucho la atención cómo hacía líneas que partían del centro hacia el contorno, que es lo que se conoce como rueda de carro y, o sea, yo no me esperaba para nada que eso pudiera pasar a la hora de pasar un test de reloj. Sí, totalmente. Yo creo que habéis dado un poco la clave, ¿no? Cuando Pablo comentaba cómo esa ejecución, pues que en un principio es tan simple, entre comillas, y como también Andrea ha comentado que en un principio crees que se va a ejecutar bien, luego pues te puede dar tanta información, incluso ir extrayendo signos como el que ha comentado Marina, que es uno de los más conocidos, ¿no? El efecto rueda de carro, que también lo comentaremos luego y podremos hipotetizar un poquito, pues, porque puede acontecer ese fenómeno o a qué procesos cognitivos puede estar subyaciendo. Así que, bueno, yo ahora quería preguntaros también un poco para que la gente en general que no escucha, eh, sepa más o menos, pues, en qué consiste esta prueba, de qué parte se compone, que nos introduzcáis un poquito en el mundo del test del reloj. Vale, voy a hablar yo. Bueno, el test de reloj, como tú has dicho antes, es un test cognitivo breve de evaluación y es uno de los más antiguos y utilizados porque es un test muy simple y muy breve y que se utiliza para detectar alteraciones cognitivas en pacientes ancianos y, bueno, con trastornos neurológicos. Básicamente el test consiste en dibujar un reloj que marque una determinada hora y, bueno, como tú bien comentabas, dibujar un reloj puede parecer una tarea súper fácil, pero implica coordinación de varias funciones cognitivas y de regiones cerebrales que, bueno, en pacientes con daño cerebral pueden estar comprometidas y que puede resultar una tarea compleja. Lo que se ha visto en los últimos años es que ha habido un aumento de la esperanza de vida y del envejecimiento de la población y, por tanto, se han observado un montón de quejas en memoria, en deterioro cognitivo y afectación en funciones ejecutivas. Por tanto, se ha convertido en una de las demandas más frecuentes en atención primaria. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 50 millones de personas sufren algún tipo de demencia y esos datos van aumentando con el tiempo, lo que implica que gran parte de la población tiene un deterioro. No solo los pacientes de tercera edad son los que sufren deterioro, sino que son muchos adultos los que sufren a causa de trastornos neurológicos, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico. Y, bueno, un poco volviendo al test de reloj y teniendo en cuenta lo que acabo de comentar acerca del envejecimiento de la población que va en aumento, se utiliza como prueba rápida para detectar demencia y déficit cognitivo en trastornos neurológicos. Como tú, Paula, comentabas, tiene muy buena correlación con un diagnóstico de demencia y además tiene una alta sensibilidad y especificidad y una buena validez predictiva para detectar cambios cognitivos.
Pues muchas gracias, Marina. La verdad es que sí, efectivamente, como hemos comentado, pues es una prueba de uso muy extenso, ¿no? Y que también yo creo que muchas veces, pues a lo mejor cuando comienzas, ¿no?, a implementarla o a usarla, pues tienes la tendencia de hacerlo intuitivo, ¿no? Solicitar lo intuitivo, que es, pues, dibuja la esfera o dibuja un reloj. Y ahí hay veces, pues, que a lo mejor una persona empieza a dibujar una correa o empieza a dibujar un reloj digital en lugar de analógico, ¿no? Ya pues te vas dando cuenta en que tienes que dar a lo mejor instrucciones más específicas. Pues dibuja la esfera de un reloj. Luego también hay diferentes autores, ¿no? Pues que dicen si desde el principio se le dice la hora, ¿no?, que tiene que decir o no. Yo, por ejemplo, ahí pues normalmente primero le pido que dibuje la esfera de un reloj para ver cómo se organiza y luego ya le solicito la hora, porque en algunas ocasiones me ha pasado que a lo mejor como el hecho de decirle la hora ya ha condicionado determinadas cosas, ¿no? O que empiece de una forma u otra, pues diciéndole ya a las 11:10, pues a lo mejor sea una persona con unas características un poco más de tipo prefrontal o desinhibitorio, pues a lo mejor ya directamente se va al 11 y entonces a mí ya eso ya no me da la oportunidad de observar cómo desde un inicio ejecuta la acción. En fin, que es algo que efectivamente es muy sencillo, pero que también es relativamente abierto. Entonces, en esa amalgama de opciones a la hora de ejecución, pues ya cada uno va jugando, ¿no?, dentro de cuáles son las instrucciones generales, que ahora también nos contaréis, y cuáles son como los marcos principales que están establecidos y consensuados por diferentes autores a la hora, pues, de dar las indicaciones y de hacer las correcciones. Yo creo que también en la clínica, pues, a lo mejor cada uno, en función un poco de nuestra experiencia, pues nos permitimos hacer unas variantes u otras dentro de un canon relativamente similar, porque si no nos ceñimos a eso, pues al final, luego, de cara a correcciones o de cara a tener un lenguaje común, pues puede que no nos entendamos, ¿no? Entonces, yo ahora también quería preguntaros por ese procedimiento que se realiza en el test del reloj, de normalmente, pues, cuáles son las instrucciones o cuáles son las variantes que existen del test del reloj, cuáles son las correcciones más conocidas, los criterios de puntuación. ¿Podríais hablarnos un poquito sobre esto? Claro, es que en una prueba como esta, ¿no?, que pues lo que hemos hablado, que a simple vista parece tan sencilla, las instrucciones son muy, muy relevantes, ¿no? Y donde estriba los detalles de la prueba son en las variantes que salen de esta tarea, ¿no? Tradicionalmente y normalmente se usan dos variantes, ¿no? O la prueba se dice que tiene dos componentes. Primero, un dibujo a la orden, en el que se le dice a la persona que dibuje lo que tú has comentado, ¿no? Pues primero, pues si quieres una esfera y una hora determinada, que suele ser las 11:10 en la mayoría de estudios o de pruebas, porque, bueno, la 11:10 es interesante porque, por ejemplo, necesita los dos hemisferios, campos visuales, necesita también un nivel de abstracción, ¿no?, para sacar que la manecilla grande tiene que ir en el 2 y no en el 10, ¿no? Al ser las 11:10, como que tiene una serie de características que la hacen una muy buena hora para pedir, ¿no? Entonces, a la orden se le pide que dibuje esa hora. Y luego otra variante, u otro componente de la prueba, que es la copia, en el que se le presenta el dibujo de un reloj que marca la hora, normalmente también las 11:10, y se le dice simplemente que lo copie. Tradicionalmente se ha visto que la variante de la orden lo que hace es que tira más de cognición ejecutiva, ¿no? De esa parte más ejecutiva de la cognición, porque se utiliza, por ejemplo, la abstracción o una buena planificación para ir colocando los numeritos en su posición adecuada, mientras que la copia sí que tira más de facultad visoconstructiva, ¿no? De esa capacidad espacial para plasmar de la manera más correcta posible el dibujo que estás viendo. Lo mejor es pasar las dos variantes, cosas que a veces pues no se llega a hacer, o a estudios que no lo hacen o profesionales que no lo hacen, pero
la evidencia recomienda que se pase las 2 pruebas porque dan muchísima información. Se ha visto, por ejemplo, que pacientes con Alzheimer ejecutan peor la parte de la orden, ¿no? Porque, por ejemplo, también requiere un poquito más de memoria semántica, de saber cómo es un reloj, de saber la presencia de las manecillas o de cómo colocarlas, o también aspectos más prefrontales, como la abstracción o la planificación, que pueden estar menos preservadas, ¿no? Que las capacidades visoespaciales, ¿no? Por eso hacen la copia mejor. Y otras demencias como del cuerpo de Lewy, que sí que tienen un carácter más visoconstructivo, se ve que falla mucho más en la copia que en la orden. Entonces, es muy interesante ver la ejecución en ambas partes. E incluso, esto lo dijo Unai Díaz, y hace un par de podcasts que recomiendo mucho ese podcast, pues, que decía cosas muy interesantes. Él hablaba de la profesora Burke, que había hecho el test del reloj al calco, ¿no? En el que se añadía una prueba más, aparte de la copia y de la orden, se añadía el calco, en el que simplemente tenías que calcar el reloj en una hoja transparente, y eso ya te eliminaba la posibilidad de que hubiese, por ejemplo, problemas grafomotores, ¿no? Porque si la persona realizaba bien el calco, pero realizaba mal la copia, sí que podríamos descartar que se tratase de algún tipo de problema a la hora de, pues eso, de la motricidad al dibujar, ¿no? Entonces, lo importante es ir descartando posibles alteraciones que se superpongan a la hora de pasar solo una variante. Entonces, yo pienso que es fundamental pasar ambos componentes. Se ha visto muchísimo. Sí, totalmente. Efectivamente, también lo estuvimos comentando aquí con Unai, ¿no? Que fue genial el episodio porque, en fin, es una persona que se está dedicando al estudio de evaluación a través de los procesos, ¿no? Neurocognitivos. Y es cierto que es increíble cómo es capaz de extraer de cada prueba un montón de componentes cualitativos que son súper interesantes. Con él, efectivamente, también empezamos a hablar un poquito de test del reloj, pero lo intentamos hacer de una forma súper esquemática, porque fue como en plan, vamos a dedicar un podcast entero a esto dentro de una semana, y sobre todo porque es que sé que si nos hubiésemos metido en test del reloj, hubiésemos hecho el episodio entero de test del reloj, porque en fin, es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es que da para esto y para más. Así que la verdad es que sí, me quedo con algo muy interesante que has dicho, que es cierto que también tenemos que cuidar mucho la instrucción y saber o ser conscientes de si somos unánimes o no a la hora de la instrucción, porque muchas veces las instrucciones condicionan muchas cosas. Entonces, claro, ahí tenemos que saber, pues, eso, si estamos siendo ecuánimes o no en cómo le estamos dando la instrucción a la persona, porque eso, pues, va a poder conducir o va a poder hacer que la ejecución sea de una forma u otra, ¿no? Yo también recuerdo que muchas veces hablando con Pablo Duque, que él también es un profesional excepcional en el análisis de pruebas y de diagnóstico diferencial, recuerdo que él nos decía que, por ejemplo, esto es totalmente de él, esto es algo que yo estoy trasladando que es de su cabeza. A él le llamaba mucho la atención dentro de la prueba del Wisconsin. Él decía, para mí, el Wisconsin es una prueba, puede ser una prueba buena o mala en función de la preprueba, es decir, en función de la instrucción. Si tú te guías por la instrucción del manual, es una prueba muy caótica para muchas personas. Pero si tú realmente lo que quieres es tener un índice de flexibilidad cognitiva en las personas, tú dile que lo que van a clasificar se puede clasificar por número, por color y por forma, para que tenga el concepto de lo que tiene que cambiar. Porque es que si no, también tiene que poner en marcha funciones de abstracción y procesos lógicos para saber por qué todo el rato le está diciendo incorrecto, ¿no? Es decir, si tú le das los criterios, como a lo mejor puede pasar con la prueba esta que de hecho a él le gusta mucho, con las figuras de Kramer, que es muy interesante, pues tú le dices, estas figuras son 8, si no recuerdo mal,
se pueden categorizar en función de múltiples criterios. Yo le voy a decir un criterio, el color. Y entonces ahí la persona pues dice, cierto, estas figuras pueden ser rosas o azules. Luego pues también se puede categorizar por forma, por si tienen el contorno fino o el contorno un poquito más gordito, si tienen forma puntiaguda o redondeada, pero ya es como que está induciendo algo para ver si la persona genera más cosas, ¿no? A nivel de flexibilidad. Pero, en fin, creo que este tipo de cuestiones son importantes tenerla en cuenta como bien ha resaltado Pablo, ¿no? Y efectivamente, tal como comentó Unai, a mí me parece muy interesante como esas variantes de a la orden en copia y en calco. Es cierto que el calco puede ser un buen diagnóstico diferencial para componente práctico, porque al final, pues obviamente si una persona ya con el calco no funciona bien es porque hay unos problemas a nivel idiomotores y de organización de planificación motora con su miembro superior que están haciendo que aunque ya tengas que hacer un simple, entre comillas, calco, pues esa función práctica miembro superior no esté respondiendo, ¿no? En ese momento. También yo en algunas ocasiones he visto como un tipo de reconocimiento del test del reloj, ¿no? Al igual que hay el reconocimiento de figura compleja de Rey, o hay algunas veces que hay una fase de reconocimiento donde tú primero le pones la esfera y a lo mejor le dices que escriba los puntos cardinales, o le pones el reloj y le vas pidiendo que diga alguna hora, ¿no? O que escriba alguna hora. Es como una descomposición también del test del reloj por fase, que también puede ayudar a desgranar ciertos procesos o no, ¿no? Pues, por ejemplo, si lo que he visto que falla es que cuando tú ayudas a organizar los números, pues están muy desorganizados, pues yo te los doy ya organizados y te pido una hora. Y entonces veo si lo que es la organización es lo que está fallando en ti, pero el concepto de hora, pues sí que está conservado una vez que yo te da planificado el reloj. Entonces es cierto que también ahí, con ese juego como de reconocimiento, pues podemos desgranar también muchos procesos y puede ser muy interesante. Y bueno, no sé si también nos podéis comentar algo con respecto a cuáles son los criterios de puntuación, de corrección, porque es cierto que lo guay de que estemos hoy aquí hablando sobre este tema es que vosotros habéis hecho un análisis súper interesante sobre un montón de procesos cualitativos, pero bueno, pues también necesitamos contar con una corrección cuantitativa que nos sitúe, ¿no? O que eso en servicios de atención primaria pues ayude a dar algunas claves de, oye, esta puntuación me tiene que preocupar. También es cierto que ahora nos comentaréis, ¿no? Pero muchas veces dentro de la corrección pues a lo mejor te indican, pues si pasa esto, que eso también tiene una tendencia cualitativa, ¿no? No es si tiene esto o no lo tiene, sino que también te describe, pues si esto está así, es más esta puntuación. Si esto está de la otra forma, es más la otra puntuación. Así que, ¿podríais hablarnos un poquito sobre esto, sobre el tema de puntuaciones y criterios de corrección? Sí, totalmente. Como has comentado, es muy interesante a nivel cuantitativo los distintos baremos que hay, que pues un poco parecido a la figura compleja de Rey, asigna a cada parte una determinada puntuación, pero también, aparte de lo cuantitativo, hay que tener en cuenta lo cualitativo. Y de hecho, muchos autores han determinado que la sensibilidad de esta prueba se puede basar más en cuántos puntos ha obtenido o si está por encima o por debajo de la puntuación corte. Más que eso, lo que mide mejor la sensibilidad es las características y los procesos que se están evaluando en la ejecución. Entonces, bueno, actualmente existen diversos baremos y criterios de puntuación para esta prueba, pero bueno, Friedman y colaboradores en el año 1994 fueron los primeros que desarrollaron un protocolo inicial que establecía pues como 15 criterios descriptivos, los llaman así, que los dividieron en 4 componentes o subgrupos, que serían pues para el contorno o la esfera del reloj, las manecillas, los números y el centro. Luego también hemos visto otro criterio de puntuación que yo esto lo considero un poco más como
parece más una checklist porque no es, según el proceso o lo que está presente en el dibujo, dan la puntuación. Entonces, por ejemplo, si el número 12 está en su sitio, pues son 3 puntos. Si escriben los 12 números de forma ordenada y en el espacio correcto, 2 puntos. Si las 2 manecillas están dibujadas correctamente, 2 puntos. Y si la obra está también bien dibujada, 2 puntos. Este en concreto tiene una máxima puntuación de 9, pero creo que no es tan sensible o no llega al nivel de validez que otro criterio que estamos más familiarizados con este, que de hecho lo hemos visto en el centro, que es el desarrollado por Cacho y García, que bueno, este también determina que en primer lugar, como ha comentado un poco Pablo, se tiene que administrar el test a la orden, y después es importante administrar la copia porque establece puntos de corte diferentes para cada una. Entonces, estos autores pues lo dividen las puntuaciones en 3, que viene siendo las puntuaciones para la esfera, que es un total de 2 puntos, que bueno, 0 puntos sería pues irregularidades en el contorno o ausencia del contorno de la esfera, y 2 puntos si tiene una forma ovalada o redonda. Luego también hay unas puntuaciones para las manecillas, que serían un total de 4 puntos, siendo 0 cuando hay ausencia o perseveración de las manecillas, o lo que ha comentado Marina y también vamos a ver a lo largo de este episodio, el error bastante prototípico de rueda de carro. 4 puntos sería pues cuando las manecillas están bien colocadas y con las proporciones adecuadas para la hora y los minutos. Y por último, también tienen puntuaciones para la disposición de los números, que pues 0 puntos serían si no hay representación o directamente hay ausencia de números y están dibujados menos de 6, y la máxima puntuación de 4 puntos sería pues si efectivamente todos los números están bien colocados y se tienen en cuenta pequeños errores a nivel espacialidad, siempre y cuando sean menos de 4. Bueno, como he comentado, determinan la puntuación de corte, por ejemplo, a la orden tienen que tener igual o más de 6 para que no sea un reloj patológico, por así decirlo. Si es menor de esa puntuación, ya se podría considerar deterioro cognitivo. Y en cuanto a la copia, la puntuación de corte se establece en 8. También, por último, estos autores determinan que hay que tener también en consideración la aparición de rotación inversa o la alineación numérica, como se pueden ver pues en diferentes patologías que vamos a comentar más adelante. Y también la perseveración de los errores hay que tener en cuenta y pueden ser muy sugerentes pues de deterioro cognitivo o aparición de demencias u otras patologías. Pues sí, bueno, pues muchas gracias, Andrea, porque yo creo que has especificado muy bien cuáles han sido las formas, ¿no?, de corrección que hasta ahora se han publicado. Y efectivamente, ¿no?, pues el más utilizado es el último que has comentado, donde eso se valora sobre todo pues el tema de contorno, número y manecilla, ¿no? Y cada uno pues tiene una puntuación, ¿no? El contorno máximo es 2 puntos. Y luego los números y las manecillas pues cada uno son un máximo de 4 puntos, y efectivamente ya pues si ves que a la hora de hacer la corrección y de sumar esas puntuaciones hay un 6 de 10, pues normalmente se inicia una sospecha, ¿no?, de deterioro cognitivo, y ya pues se empiezan a hacer más diagnósticos diferenciales para saber qué está pasando ahí, ¿no? Y yo creo que también ahí ese fue uno de los puntos que a nosotros nos ha llevado al día de hoy, ¿no? Cuando hacíamos las correcciones de test del reloj y decíais, vale, ¿no? Pues tiene un 6, tiene un 8, tiene un 4.
pero yo veo como que aquí hay más cosas que se pueden analizar, que se pueden observar y, y hay más cosas en este reloj que me está contando algo, pero que ahora mismo no sé cómo traducirlo, ¿no? Entonces ahí también fue pues donde empezamos a ver un poquito que efectivamente hay como una serie de errores prototípicos que se pueden asociar a una disfunción de ciertos procesos cognitivos, ¿no? Y eso ya, ahí ya es como que sí que te abre un mundo, ¿no? O una ventana de vale. Entonces ya sí que le estoy extrayendo todo el jugo a esta prueba porque a lo mejor la puntuación en sí me ayuda, me guía y me sitúa en una serie de cosas, pero veo que aquí hay errores más o menos aberrantes, más o menos que me llaman la atención, que tienen que estar expresando algo del funcionamiento del cerebro, que tienen que estar expresando algo a nivel atencional, a nivel ejecutivo, a nivel conceptual, a nivel de abstracción, a nivel de memoria, pero claro, ¿qué es qué? ¿No? Entonces, es cierto que a raíz de todo esto, de un montón de estudios que hay publicados y de muchos artículos que han analizado esto y además el libro que nosotros hemos estado revisando, ¿no? Que es de Clock Test a Neuropsychological Analysis. Ahora sí podéis decir el autor porque yo no me acuerdo. Y es cierto, pues ya que ahí hemos ido viendo, ¿no? Y consensuando muchos patrones de funcionamiento. No sé si os apetece hablar de alguno de ellos o de qué tipos de errores, procesos cognitivos habéis ido extrayendo y sacando de tanto de cuando habéis visto relojes y lo habéis ido analizando y luego haciendo la valoración, ¿no? O hemos continuado haciendo la valoración junto allí en la fundación, o como efectivamente pues determinada literatura científica también ha hecho un estudio muy pormenorizado de qué funciones pueden estar dando respuesta a algunos pues patrones de error o diferentes tipos de ejecución. A ver, bueno, yo quería decir también que sin duda yo creo que esta parte ha sido la más interesante de todo este proyecto, ¿no? Porque la teoría es muy interesante, muy necesaria, te explica muchas cosas, pero el hecho de haberlo pasado en el centro y ver esos errores en personas que te saludan, te dan los buenos días, hola, ¿qué tal? Que a lo mejor ni siquiera están en servicio de neuropsicología, ¿no? Porque yo me acordaba de teníamos gente que hacía el test del reloj para este proyecto, que estaba solo en fisio, por ejemplo, ¿no? Y de repente te salía un reloj que mostraba algún fallo a nivel cognitivo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que sobre todo con Andrea, que fue con la que lo hicimos los dos ahí, el tándem pasando las pruebas, hacía alguien el reloj y comentábamos enseguida, porque no podíamos evitarlo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una señora que entró, ¿no? A raíz ahora para explicar un poco los procesos que pueden estar afectados, ¿no? Empezó a dibujar el reloj y dejamos a la señora, le dijimos, test a la orden, y empezó a dibujar el reloj cuadrado, ¿no? Con correas, tal. Y Andrea se dio cuenta en ese momento que era justamente el mismo reloj que tenía la señora en la muñeca. Y una vez que se lo quitamos, su ejecución, porque ya estaba dibujando perfecto, su ejecución fue bastante peor. Hizo una cosa muy interesante, que es que muy prototípico también, que es que le dijimos que pusiera la 11 y 10 y puso la manecilla grande en vez de en el 2, en las 10, ¿no? Como ese tipo de fallo se suele asociar a fallos sobre todo prefrontales, ¿no? Sobre todo la capacidad de abstracción, ¿no? De no tanto, de ser capaz de no depender tanto del medio, ¿no? No pensar que el 10 es el 10, que el 10 es el 10, perdón, sino pensar en la nomenclatura de la hora y que es el 2, ¿no? Y era muy interesante también verlo porque, bueno, voy a compartir pantalla rápidamente para que lo podamos ver, porque
lo tengo aquí. Fue justo, ahora lo comento para los oyentes también, fue justo este reloj. Entonces fue muy interesante porque ella empezó a hacer esta división que está genial, que es una especie de planificación, ¿no? En el que está el reloj y la persona que está dibujando pone 12, 3, 6 y 9. Primero, para tener como una especie de eje sobre el cual poner los números, ¿no? Con los espacios suficientes. Sin embargo, colocó el 11 y el 10 de manera equivocada ahí en el reloj y lo volví a hacer de nuevo. Y en ese momento puso el 11 antes que el 10 y cuando puso el resto de números saltaba del 9 al 11. Y ahí me acuerdo que tuvo un momento de monitorización, unos segundos de que algo no le estaba cuadrando, de que algo de eso no estaba bien, pero fue incapaz de corregirlo, ¿no? Fue incapaz de corregir ese fallo, de borrar a lo mejor el 10 y ponerlo antes del 11, o de poner la manecilla en el 2. Entonces, ese es un fallo muy prototípico y que es muy prefrontal, ¿no? Que se suele ver mucho más a la orden que a la coco, por ejemplo. Sí, a mí yo recuerdo también con Pablo cuando pasamos a los pacientes esta prueba, sobre todo eso, ver cosas que hemos visto en la teoría, cómo se llevan a cabo, cómo las podemos observar en la práctica clínica. Entonces, eso, yo recuerdo a una paciente que, como ha dicho Pablo, se lo hemos pasado a gente que está en el servicio de neuropsicología, pero también gente que está, por ejemplo, en fisio, y parecía una paciente pues sin mucha afectación a nivel neuropsicológica y bueno, yo pensé, bueno, lo va a ejecutar adecuadamente. Y para mi sorpresa fue la primera vez que observamos el error prototípico de rueda de carro, que bueno, no se ve muy bien aquí, pero bueno, le pedimos a la paciente que dibujase un reloj marcando las 11 y 10 y hizo esto que es muy prototípico de marcó las 12, la 1, luego como los minutos, así hasta que formó la rueda de carro, que también es prototípica de pues demencias, Alzheimer, etcétera. Eso me llamó mucho la atención. Y también otro paciente que vimos, que bueno, presentaba un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico y pues presentó varias perseveraciones. Bueno, como podéis ver, le pedimos que realizase el reloj, lo intentó varias veces y ya pues a la cuarta oportunidad pues consiguió dibujarlo. El contorno sí que es verdad que está un poquillo irregular, pero bueno, las agujas más o menos se puede ver que aunque no están con la proporción adecuada, una marcó las 11 y la otra la de las 10. Y eso, a mí lo que más interesante y que más me llamó la atención y me pareció más apasionante es eso, ver errores que ves en la teoría plasmada en la práctica. Sí, bueno, también es que, claro, no sé si lo he comentado, pero efectivamente, ¿no? Cuando nos adentramos en este mundo detrás del reloj y os propuse hacer la grabación de este episodio, entendí que la forma de que vosotros realmente os incluyerais en el episodio y que hablásemos con propiedad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de lo que era el test del reloj, era pasar por una experiencia con un número de sujetos relativamente considerable, ¿no? Donde vieseis, pues, un montón de ejecuciones que os llamasen a pensar de una forma u otra, ¿no? Entonces, efectivamente, la propuesta que hicimos fue todo el mundo que quiera participar, que asista al centro, pues se le va a pedir que realice la prueba del test del reloj. Yo os dejaba ahí a vuestro libre albedrío, ¿no? Pues para que también practicaseis, pues el cómo dar las instrucciones, el cómo corregirlo, el cómo observar los diferentes tipos de ejecuciones. Y eso, pues, es cierto que dio pie a que observarais
un montón de funcionamientos diferentes y a que también os hicierais muchas preguntas, ¿no? Que al final, pues, es lo interesante. No sé si también queréis hablarnos de algún error prototípico o algún tipo de ejemplo o ejecución más. Me acabo yo de acordar creo que también está en ese mismo documento, otro paciente que cuando le pedimos que dibujase el reloj, dibujó la alineación numérica que a un lado del reloj, que es bastante también prototípico de pacientes con neglect, que también me resulta bastante curioso. Y bueno, Pablo ya lo ha comentado, pero también otro paciente que tenía enfermedad de Parkinson, también pudimos observar este problema de abstracción, como ha comentado Pablo, que es bastante frontal, bueno, lo explicará Marina más adelante, de marcar las manecillas tanto en el número 10 como en el número 11 por el problema de abstracción de decir, vale, la manecilla más larga va al 2 en un reloj analógico. Eso también es bastante característico y peculiar. A ver, la verdad es que si nos ponemos a hablar ahora de errores prototípicos y de relojes que hemos pasado en el centro, el episodio dura 3 horas y estamos aquí hablando los cuatro sin poder parar, porque era alucinante. Yo ya lo último de verdad que quiero comentar, para no pisar tanto con estos ejemplos del centro, voy a ver si lo encuentro, que también está en este documento, pero fue un paciente que nosotros veíamos asiduamente, veíamos a lo mejor un par de veces, como yo, que creo que se veía un par de veces por semana o así, no está aquí, pero presentaba esclerosis múltiple y era un paciente muy culto, era un paciente con un conocimiento general muy amplio, ¿no? Una persona que había estudiado mucho, que incluso a día de hoy pues tiene una funcionalidad, a pesar de tener una esclerosis múltiple progresiva, sí tiene una funcionalidad relativamente preservada. Y nos hizo un test de reloj, me acuerdo, en el que ponía 12, 1, 5, 10, 15, 5, 20, 15, 20, como si fuese un minutero. Ahí, claro, el test del reloj no es una panacea, ¿no? No te puede indicar exactamente cuál es la función que está preservada o cuál está deteriorada, ¿no? Pero se pueden ver errores a lo mejor de perseveración, errores de atención sostenida, ¿no? Es una prueba muy rica y se ven errores como este que acabo de describir, que presentan muchos o varios procesos al menos que requieren una atención especial o decir, oye, aquí está pasando algo, vamos a pasar pruebas específicas para intentar averiguar por qué ha ocurrido este error, ¿no? Por eso son tan interesantes los errores prototípicos, porque el análisis por procesos es fundamental. Sí, totalmente. Además, ahora que tú has comentado esa ejecución, es cierto que nos resultó bastante llamativa, ¿no? Yo creo que ahí, pues bueno, hubo una tendencia, porque si no recuerdo mal, fue a partir de no sé si fue al decirle la hora o algo así, o en fin, no recuerdo exactamente por qué empezó a poner los minutos. Puede que fuese por una pérdida conceptual, ¿no? De las horas principales, o puede porque al decirle la 11 y 10, él cogiera el 10 y ya partiera de ahí a la organización del reloj. Es decir, al final lo interesante de esto es que siempre nos llame a pensar, ¿no? Nos llame a lanzar hipótesis que luego tenemos que ir corroborando o no, porque efectivamente, como tú has comentado, el reloj no es la panacea de nada y aquí al final lo que tiene que primar es el razonamiento clínico, la exploración sistemática y el diagnóstico diferencial. Pero es cierto que es una prueba que te da mucho que pensar porque puedes ver muchas cosas. Y hay algo que tú has comentado que efectivamente es muy interesante, que es observar la capacidad o no de monitorización que puede tener la persona, ¿no? De detección del error
y de posible corrección o no de ella. Es cierto que esto que tú acabas de comentar, esta persona por un nivel cultural presente y previo increíble, ¿no? Hizo una monitorización y una detección del error, pero efectivamente, como bien comenta, lo que le resultó a lo mejor un poquito más dificultoso fue generar una estrategia alternativa a la que ya venía haciendo para suplir o corregir todo ese tipo de errores. Y fijaros lo rico que es todo ese análisis, porque efectivamente ahí nos está diciendo que está viendo una capacidad de monitoreo que a nosotros luego de cara a tratamiento y de cara a compensar muchas cosas o a tratar muchas cosas en vida diaria nos va a resultar súper útil, pero que a lo mejor la capacidad de generar respuestas alternativas y novedosas al problema que acaba de aparecer está un poquito más afectado, ¿no? Y ahí, a mí eso también cuando hablamos de funciones ejecutivas y de funcionamiento prefrontal, me gusta mucho hacer la distinción, ¿no? Porque no es lo mismo que a lo mejor una persona tenga rasgos inhibitorios, ¿no? Por ejemplo, porque se engancha, ¿no? Porque tiende al enganche, a que tenga rasgos inhibitorios porque le cueste cambiar o a que tenga rasgos inhibitorios porque le cueste generar alternativas, ¿no? En el sentido de, como no tengo una alternativa accesible ahora mismo en mi repertorio conductual para responderte, voy a tirar de la que tengo más accesible y de la que tengo más presente. Entonces, claro, todo este solapamiento, pero a la vez también distinción de procesos que nosotros tenemos que ir haciendo conforme vamos conociendo cómo funciona la cognición es muy interesante. Y para mí, una de las claves, efectivamente, que además siempre tenemos que promover en la clínica, porque yo soy partidaria total y absoluta de ello, es promover la monitorización. Yo creo que todo el mundo tiene alguna capacidad o alguna medida de monitorización. La cuestión es qué carga le ponemos nosotros a la tarea para que esa persona genere o emerja esa monitorización en ella. Porque el que nosotros le digamos las cosas, ¿no? Y esto ya estamos hablando de tratamiento y a lo mejor no estamos yendo un momento del tema, pero el que nosotros le digamos directamente lo que hay que hacer o cómo hay que hacer, eso al sistema no le sirve de nada, ¿no? Sino que al final lo que le sirve al sistema es que tú le propongas una situación o un problema y que veas cómo se va manejando, ¿no? Con esa situación y con ese problema y que tú adaptes una configuración específica y concreta para hacer despertar cosas en esta persona, ¿no? En este sentido, pues, por ejemplo, a nivel de monitoreo y demás. Y de hecho, volviendo ya al test del reloj, efectivamente, hay una cosa del test del reloj que es muy interesante, que nosotros también lo comentamos en su momento cuando estuvimos ahondando en las instrucciones y demás, que es la opción que te da desde un inicio de que se realice con un lápiz y con una goma y que le digas a la persona, aquí los tienes, ¿vale? Si en cualquier momento quieres corregir alguna cosa o quieres modificar algo de lo que has puesto. Entonces, fijaros como volvemos a lo mismo, una simpleza brutal, pero contempla procesos de monitoreo que no muchos test lo contemplan, ¿no? Que cuando tú das una figura compleja de R, hay mucha gente que te pide goma y tú tienes que decir, ay, que no puedo dártela, ¿no? Intenta seguir como puedas. Y sin embargo, sí, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque eso también te da cosas en las que pensar y opciones en las que poder extraer procesos muy relevantes que luego te van a ayudar mucho en la clínica. Como ya os digo, es una promoción del monitoreo, ¿no? Siempre. Bueno, me he ido un poquito, pero volvemos y no sé si hay así algún ejemplo más que queráis comentar. De tiempo vamos bien, ya estamos yendo entre la mitad final del episodio, así que no sé si queréis comentar algún patrón prototípico más, algún otro ejemplo o ejecución y asociarlo con alguna función cognitiva. Bueno, yo sí que quiero comentar que es verdad que la diversidad de ejecuciones es muy grande y bueno, que hay ciertos patrones que son estables en ciertas patologías. Yo sí que voy a compartir una imagen,
mi compañero Pablo va a compartir una imagen porque quiero comentar una serie de relojes que he extraído del libro de Friedman, de Clock Drawing, a Neuropsychological Analysis. Y bueno, en la primera imagen podemos ver 4 relojes diferentes de pacientes que tienen Parkinson y Alzheimer. Y bueno, ahí voy a comentar sí, los aspectos más llamativos y voy a intentar ser descriptiva. Y bueno, podemos comprobar que van desde relojes muy pequeñitos hasta el reloj número D, que es el reloj más grande. Y bueno, en el A básicamente es un reloj muy pequeño que no se puede ni siquiera apreciar los números que tiene dentro. Luego, el contorno es aceptable, lo único que, bueno, es pequeñito. En el dibujo B, que sí que está dibujado por un paciente con Parkinson, se puede observar el contorno que también es demasiado pequeño y que los números están como más desorganizados, ¿no? No están en el contorno, rodeando el contorno, sino que están más bien en el centro. Y bueno, aquí también lo que se puede observar es una intrusión porque hay escrito un número que es 745, que esto es también una respuesta a nivel frontal que es muy prototípica de los pacientes con Parkinson. Luego, en el reloj C hay una cosa que es muy llamativa y que también está dibujada por un paciente con Parkinson, y es que tiene un contorno también aceptable, pero escribe los números en romano y en arábigo. Y esto es verdad que es algo que llama mucho la atención porque no es algo normativo y que podría indicar un inicio de deterioro incluso. Bueno, por ejemplo, se puede ver cómo los números están pegados al contorno en este dibujo, pero faltan algunos. Y el 6 y el 12 están escritos en números arábigos y el 1 y el 3 están escritos en romano y también están mal posicionados, incluso fuera del contorno del reloj. Luego, en el dibujo de la figura D, también que está hecho por un paciente con Alzheimer, se puede observar cómo el contorno está bien hecho y es que es más grande que los anteriores. Con respecto a los números, sí que se puede ver algo que llama mucho la atención y es que, bueno, a pesar de que están pegando al contorno, sí que la posición es incorrecta porque escribe el número 12 donde debería de ir el número 6 y da la impresión como de que ha empezado por ese número y luego ha seguido y ha puesto el resto de números alrededor del reloj colocado de forma errónea. O sea, el 12 en el 6, el 2 está escrito donde debería de ir el 7, el 9 donde debería de ir el 8 y así pues sucesivamente. En esta imagen también se puede apreciar una intrusión ahí, como comentaba en el reloj de arriba. Y bueno, esto también es muy prototípico de una respuesta a nivel frontal. Luego ahora en la imagen 2 se puede observar... Marina, porque a mí me parece interesante si el reloj B que has comentado, ¿no? Que has dicho que es de un paciente con Parkinson, donde efectivamente pues tiene un contorno aceptable, pero es cierto que la disposición numérica ha perdido completamente la circularidad. Y a mí me llama la atención porque obviamente esto es lanzar hipótesis, ¿no? Y dar que pensar, pero yo me pregunto si a lo mejor este paciente se podría encontrar en un estadio avanzado del proceso de demencia que suele estar asociado a Parkinson, donde a lo mejor esas habilidades visoespaciales y visoconstructivas empiezan a decaer un poco y eso pueda estar justificando esa pérdida de espacialidad circular con respecto al reloj, ¿no? Porque claro. Sí que de hecho, la posición de los números es algo muy significativo y muy sensible a la hora de detectar deterioro. Así que sí, totalmente. Sí, y eso, ¿no? Y cómo nos puede estar hablando, pues, de una función visoconstructiva, ¿no? De cómo construyo yo la espacialidad que en estadios un poquito más avanzados de deterioro en Parkinson, pues, suelen estar presentes. Entonces, la verdad que me parece bastante interesante.
Luego es cierto que esa hora que está ahí puesta de 6:45, imagino, en el reloj último que has comentado, no sé si a lo mejor en inglés se da otra indicación diferente de cuál tiene que ser la hora. No sé si a lo mejor se dice, tienes que ponerla a 7:45 o algo así, porque yo también cuando he leído artículos con población inglesa, hay un error que por lo visto es bastante prototípico en ese tipo de población, que es que marcan el 4 directamente porque se les dice algo de cuarto o de menos cuarto. Sí. Entonces también eso normalmente requiere como de una función de abstracción de la hora bastante importante, que si a lo mejor se juntan procesos de pérdida de información a nivel conceptual, a nivel de representación numérica, más a lo mejor un poquito de afectación prefrontal y demás, pues efectivamente puede terminar como resultante algo parecido a lo que aquí vemos, ¿no? O que en algunas ocasiones, pues eso, o se marque un 4 o directamente, como también hemos visto nosotros en algunos relojes, que te pongo la hora escrita, ¿no? En algún punto del reloj, como ocurre aquí. No la represento con las manecillas. Entonces, eso es verdad que es una información súper interesante. Así que, muy de hecho, eso que estás comentando, pues sí que aparece reflejado en una de las imágenes que voy a poner, que también, bueno, ahora lo veremos. En la siguiente figura podemos observar también 3 relojes. Y bueno, esto tiene algo muy significativo porque a pesar de que los contornos de los pacientes con Alzheimer y Parkinson pueden variar de tamaño y pueden ser también muy pequeños, lo que sí que diferencia a los pacientes de Parkinson es que el contorno es menos simétrico y más irregular, más ovalado. Entonces, aquí sí que en comparación con la imagen anterior se puede ver, quizás por ejemplo en el dibujo A, esa diferencia de contorno, ¿no? De simetría del contorno. De hecho, el dibujo A está dibujado por un paciente con Parkinson y, bueno, con respecto a los números, están todos representados, pero también hay perseveraciones porque, como se puede observar, el 12, el 4 y el 5 están repetidos 2 veces. Entonces, bueno, pues esto es un poco también llamativo. Y bueno, con respecto a la distribución, se puede ver que están distribuidos aleatoriamente a lo largo del perímetro del reloj y algunos están cerca del contorno, pero otros están más en el centro, no siguiendo ningún orden específico. Bueno, luego en el dibujo B, lo llamativo es que empieza en el número 11, y entonces empieza en el número 11 y luego sigue, si no me equivoco. Y termina en el 30. O sea, empieza 11 hasta el número 30 o un número parecido. Y a pesar de que los coloca cerca del entorno, pues están mal distribuidos y esto puede verse también a un problema a nivel inhibitorio, ¿no? Porque al final, pues tú empiezas con el 11 y ya sigue 11, 12, 13, 14 y bueno. Y ya está. Y por último, el dibujo C, muy llamativo porque, bueno, no tiene contorno, sino que el contorno lo forman los números en sí. Están todos mal distribuidos, pero bueno, los números forman el contorno. Y esto podría indicar también una deficiencia a nivel frontal que tienen los pacientes con Parkinson. Bueno, de hecho, este dibujo, el dibujo C, parece como si fuese una boca o algo así, una cara con una boca o algo de eso. No sé si, Paula, quieres comentar algo de esta imagen. Pues sí, la verdad es que a mí me resulta llamativo y es cierto que hay una cosa que es interesante de lo que tú has comentado, que es que efectivamente normalmente en personas con Parkinson el contorno no suele ser tan uniforme, ¿no? Como a lo mejor en otro tipo de patología y precisamente pues por algo que caracteriza al Parkinson, pues que puede ser el temblor o cuestiones de inestabilidad postural que condiciona cómo esa persona interactúa a nivel manipulativo a la hora de ser más o menos certero. Pero fijaros
cómo eso, por ejemplo, según también la corrección que ha dado Andrea, incluso se admite con un 2 que el contorno sea relativamente ovalado. Es decir, que eso puede pasar porque tenemos que tener en cuenta que puede ser parte de la condición a nivel motor de una persona y que luego al final lo interesante pues es analizar una serie de procesos o que al menos te dé que pensar de, pues a lo mejor el miembro superior ya está apareciendo aquí un patrón asimétrico con algo de temblor o con algo de, y ya eso pues diga, pues eso Alzheimer no me llama, ¿no? A lo mejor me puede llamar más a algo Parkinson o Parkinsonismo, en fin, luego ya habría que seguir haciendo mucho más diagnóstico diferencial a nivel obviamente neurológico con el facultativo de referencia y nosotros por nuestra parte con el perfil neuropsicológico. Entonces, es cierto que me parece súper interesante y luego efectivamente ese reloj donde empieza por el 11 hay una orientación a la inversa y es totalmente inhibitorio porque va aumentando uno a uno los minutos, pues sí que la verdad es muy, muy revelador, ¿no? Con respecto a esa función inhibitoria. Bueno, pues la verdad, no sé si a lo mejor queréis comentar alguno de rueda de carro, que yo creo que ya ha salido, pero al ser uno de los más conocidos, y ya yo creo que con ese análisis estaríamos... Hay otra imagen más para abajo, un poquito más. Ahí. Si se puede ver, es la figura B, que es el segundo reloj de la primera columna. Bueno, pues ahí sí que se puede ver bastante claro esa rueda de carro muy prototípica del Alzheimer. Sí, efectivamente, luego también ha salido por ahí que también apareció en nuestra muestra de pacientes, pues algunos relojes que son también más característicos de un Neglet, ¿no? Donde están casi todos los números posicionados hacia la derecha, que es cierto que también es bastante visual, ¿no? Y te ayuda bastante a entender determinadas cosas. Pues, bueno, yo creo que la verdad con todo lo que hemos venido comentando hasta ahora hemos hecho una extracción súper interesante de funcionamiento del test de reloj, de cosas que nos pueden dar mucho que pensar sobre cómo son un tipo de ejecuciones u otra y cómo eso nos puede llamar a alguna función cognitiva o no. Pues eso hemos comentado pues que puede haber a lo mejor omisiones de números, que eso puede dar lugar a lo mejor a una sospecha más atencional, que puede haber más perseveraciones numéricas, que puede llamar más a lo inhibitorio, al igual que el tipo de ejecución de rueda de carro, que también a lo mejor pues puede haber pérdida conceptual en cuanto a la representación de la hora, que eso puede ser de corte más a lo mejor en afectación memoria semántica, que puede ser más característico o no de Alzheimer. Ya os digo, esto siempre hay que seguir explorando, viendo. Luego también, pues, eso, cómo fijarnos en la orientación espacial de los números, pues que a lo mejor también nos puede llamar a errores más avanzados en demencia que puede haber en Parkinson, o en demencia vascular, o en demencia por cuerpos de Lewy. Entonces es cierto que al final extraer todo este estudio es como yo digo, ¿no? Te hace pensar un poco más en términos de cerebro, ¿no? No tanto en términos pues de unas puntuaciones, porque con eso pues todavía seguíamos teniendo dudas, ¿no? Y queríamos seguir investigando un poquito más. Yo creo que ahora para cerrar, no sé si queréis comentar alguna limitación o algo que también digáis, oye, pues sí, el test del reloj es muy interesante, pero también hay que tener en consideración pues estas cuestiones que puede hacerlo no tan interesante o que a lo mejor simplemente tenemos que tener en consideración de cara a su estudio y al uso que hacemos de él en la clínica. Pues sí, yo voy a comentar un poco porque, bueno, el test de reloj, a pesar de que tiene un montón de ventajas, sí que tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo, bueno, pues no explora específicamente la memoria episódica, que es algo que es lo que más falla al final en el deterioro cognitivo.
Luego otro de los inconvenientes es que necesita un mínimo de habilidad grafomotora para poder ejecutarlo, y esto puede estar fuera del alcance de personas con bajo nivel educativo, y otra de los inconvenientes, es no tener un método de corrección unificado y simple. Entonces, bueno, por ahí un poco los inconvenientes de esta prueba, limitaciones que nos podemos encontrar, es lo que yo quería decir. A mí también me gustaría comentar que, bueno, otros profesionales que están muy familiarizados con esta prueba, han llegado a la conclusión de que, bueno, efectivamente se ve que es muy sensible y muy válido para poder ver los diferentes procesos subyacentes a un montón de patologías y diferentes perfiles, pero hay autores que creen que este tipo de prueba puede tener tiempo de caducidad, en el sentido de que se ha visto que es muy válido para adultos más mayores, pero, por ejemplo, a la hora de pasar este tipo de pruebas a personas jóvenes, se ha observado que ya actualmente los relojes analógicos no están tan presentes ni estamos tan familiarizados, sobre todo las personas más jóvenes, sino que los relojes digitales son los que más tenemos acceso en el día a día. Entonces, hay que tener en cuenta que, bueno, si ahora a personas jóvenes le decimos de dibujar un reloj analógico y a lo mejor tienen problemas porque a la hora de dibujarlo no visualizan su memoria semántica, o en su imaginería de la memoria semántica no son capaces de ver cómo es un reloj analógico o evocar cómo funciona el minutero, cómo se organizan los números, a lo mejor a la hora de corregirlo puede parecer que es un reloj patológico y que puede haber algún tipo de afectación. Entonces, eso es algo a tener en cuenta, que puede que en la ejecución haya errores de organización, planificación a nivel más ejecutivo, que pensamos que efectivamente puede ser una afectación pues más frontal, pero a lo mejor se ha visto que puede ser más un problema de familiarización con este objeto. Entonces, bueno, habría que tenerlo en cuenta, y por eso es muy importante, como ya hemos dicho, no centrarnos en la puntuación, sino desmenuzar más los procesos por los que pasa la persona a lo largo de, como viene siendo el dibujo del reloj, y también, como ha explicado Pablo antes, pasar las diferentes partes me parece también muy importante para hacer un diagnóstico más diferencial y discriminar vale, pues es un problema más de memoria semántica o memoria o abstracción, por ejemplo, o más visoespacial, o que no ha entendido muy bien las instrucciones. Entonces, eso hay que tener en cuenta. A colación de eso, Andrea, que es un problema muy interesante, ¿no? Esa como renovación generacional, ¿no? De la gente que a lo mejor no tiene tanto ya conocimiento o familiaridad con el reloj analógico. Yo creo que también puede pasar incluso en población no tan joven, ¿no? Entonces, una cosa muy interesante que están haciendo algunos equipos de investigación ahora es pasar lo que se llama el clock reading test, ¿no? Que es antes justo de pasar en la prueba del test del reloj, se le hace una prueba de leer relojes para evidenciar primero, antes de nada, que si yo te pido que dibujes las 11:10, tú vas a saber que las 11:10 en la aguja pequeña van las 11 y la aguja grande en el 2, ¿no? Porque si ya partimos de una base de una persona, ya sea más joven o más mayor, que por circunstancias de la vida no tiene esa familiaridad con las horas analógicas, ese test ya está perdiendo su utilidad, porque ya no podemos diferenciar realmente el proceso que se encuentra afectado. Entonces, pasar ese tipo de variante, o lo del calco, lo de el clock reading test al principio, evita algunos de estos problemas que estamos hablando, limitaciones de la grafomotricidad o de la familiaridad, ¿no? O sea, el test es muy interesante, y tenemos que buscar esas pequeñas variantes que nos ayuden a hacerlo todavía más completo y todavía más perfecto. Sí, de hecho, a mí esa variable me parece súper interesante y muy útil,
por ejemplo, cuando ha comentado Paula y Marina, en pacientes que en inglés se les da una instrucción de, pues eso, 640 que tienen que abstraer las manecillas, o como también nosotros hemos visto en el centro de abstraer, pues que si es 11 y 10, no llevar la manecilla de los minutos al 10, sino al 2. El Clock Reading Test me parece súper útil, pues eso, para diferenciar y discriminar qué proceso está más afectado. En esos casos es donde más útil y válido me parece, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Como hemos venido comentando, es una prueba tan interesante que hay tantos autores que han aportado lecturas, limitaciones y aportaciones, ¿no? Con respecto al test del reloj, que efectivamente tener en cuenta y en consideración todas ellas, pues hacen que su análisis sea mucho más rico y más completo, como ha dicho Pablo. Y efectivamente, algunas de las limitaciones que ha comentado Andrea con respecto a lo mejor estas nuevas generaciones, que puede que no estén tan familiarizadas con el reloj, pues la ha compartido, ¿no? José María Ruiz Sánchez de León, que es un neuropsicólogo de Madrid, que yo también siempre recomiendo escuchar mucho, que tiene un canal de YouTube que se llama Logicorte, y es cierto que ahí pues comparte un montón de reflexiones, y esta pues también nos resultó interesante, ¿no? Compartirla aquí hoy en este episodio. Y algunas pues también de las que ha comentado Marina, como esos problemas de grafomotricidad, que no mide tampoco de manera, aunque se pueden sacar algunas conclusiones sobre cómo funciona la memoria semántica o cómo funcionan algunos aspectos de memoria, pero tampoco, no es una prueba específica ni de memoria ni de nada. Eso tiene sus cosas buenas, que en un cribado general te puede dar mucho que pensar, pero en un diagnóstico diferencial tienes que complementarla con más cosas, ¿no? Y efectivamente también, pues todas esas aportaciones las he estudiado también de manera muy pormenorizada y muy interesante Cristóbal Carnero, que es un neurólogo de aquí de Granada, que ha sido jefe de servicio de la unidad de demencia y conductas durante mucho tiempo en el hospital de aquí, y que tiene pues muchísima experiencia, ¿no? En estos ámbitos. Así que yo creo que todas estas aportaciones que habéis estudiado a lo largo de estos meses y de estas semanas, y toda la experiencia que habéis tenido, creo que la hemos reflejado bastante bien en este episodio, y espero que pueda aportar, ¿no? Y que pueda también dar a conocer lo interesante de esta prueba. Así que, chicos, yo no tengo más que agradeceros el rato, porque yo, en fin, sé que los universitarios a finales de julio ya estáis donde estáis, que muchos estáis ya por ahí. Entonces, bueno, sé que en julio se han juntado TCM, TCG, proyectos, se han juntado muchas cosas, pero al final yo creo que por el compromiso que nos unió con todas las inquietudes que nos surgieron con respecto a este test, y todo lo que hemos visto en la Fundación AISE, pues creo que este puede ser un buen cierre. A espera todavía de tomarnos algo en septiembre, que lo tenemos también ahí pendiente con Patri, y que al final no ha podido ser ahora, pero Andrea se viene para el sur, seguramente, Pablo y Marina están por aquí, entonces seguiremos comentando fricadas de estas, tomándonos algo. Y bueno, que muchísimas gracias de verdad por el estudio y las investigaciones que habéis hecho sobre todo esto, por todo vuestro interés y vuestra curiosidad en explorar más en neuropsicología, en conocer a los pacientes, siempre vuestro buen hacer con ellos, con todo el equipo de la Fundación. En fin, la verdad es que creo que ha sido un curso de personas de práctica 10 total. Hay veces pues que a lo mejor vienen personas con más interés, otras veces con menos. Aún así, siempre yo creo que en el momento en el que estás con personas intentas sacar lo mejor, pero es que en vuestro caso habéis sacado lo mejor y habéis hecho siempre unos razonamientos y unas aportaciones maravillosas. Así que yo creo que esta es una muy buena forma de cerrar esta estancia de práctica. Eso, os agradezco mucho el haber participado aquí en el episodio de hoy, y estoy convencida de que nos seguiremos viendo en el mundo de la neuropsicología próximamente. Así que muchas gracias, chicos, y con esto cerramos ya el episodio de hoy, que también se cerraría la primera temporada del Club de Neuropsicología de la Fundación AISE, y ya en septiembre
comenzamos con episodios nuevos, que todavía nos quedan muchos temas interesantes de los que hablar. Hay un episodio ahí pendiente de esclerosis múltiple, otro de diagnóstico diferencial en demencia, otro de lenguaje y también pues todas las aportaciones que los oyentes quieran hacer, que siempre estamos abiertos. Así, oye, pues conozco a este profesional que le encantaría participar. Oye, me apetece que habléis de este tema. Pues súper bienvenido sea todo eso. Y para eso estamos, para divulgar un poquito más en neurociencia, en neuropsicología y para pasar un buen rato. Así que muchas gracias a todos y que vaya muy bien el verano. Un abrazo. Muchas gracias, Paula. Un abrazo. Adiós, gente. Muchas gracias. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.